¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos recurrió a uno de sus enemigos más temidos para ganar ventaja militar? No, no es ficción. Es una historia real de alianzas insólitas, espionaje y crimen organizado. Hoy te contaré cómo la mafia siciliana colaboró con el ejército estadounidense. Fue clave en una de las operaciones más importantes del conflicto, la invasión de Sicilia. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que muy pocos conocen. Julio de 1943. Europa está sumida en el caos. El eje controla gran parte del continente, y los aliados necesitan una vía para penetrar lo que Churchill llamó el vientre blando de Europa, Italia. Para ello, planean una invasión anfibia sin precedentes en la historia militar. Esta operación lleva por nombre Operación Husky y tiene como objetivo conquistar Sicilia para usarla como base de entrada al resto de Italia. Pero hay un problema. Sicilia es un terreno complicado, con montañas, caminos estrechos y una población difícil de prever. Además, está fuertemente defendida por tropas italianas y alemanas. Si los aliados quieren tener éxito, necesitan información, y rápido. La Oficina de Inteligencia Naval de EU se encuentra en una encrucijada. No tienen suficiente conocimiento sobre la isla, y el tiempo corre. Es entonces cuando surge una idea tan arriesgada como desesperada: colaborar con la mafia siciliana. Sí, la misma organización criminal que el gobierno llevaba décadas tratando de eliminar. La mafia había gobernado Sicilia como una especie de poder paralelo durante décadas. Sabían todo sobre la isla, sus caminos, su gente, sus secretos. Aunque fueron duramente perseguidos por el régimen fascista de Mussolini, su influencia seguía viva en las sombras. Y en Estados Unidos tampoco habían desaparecido. De hecho, prosperaban. El nombre clave fue Charles Lucky Luciano, el poderoso jefe de la mafia de Nueva York. Aunque estaba preso desde 1936 por prostitución forzada, seguía siendo una figura central en el crimen organizado. El gobierno de EU, temeroso de sabotajes nazis en los muelles, y tras el incendio sospechoso del USS Lafayette en 1942, contactó a Luciano para que interviniera. Así nació la Operación Submundo. ¿El resultado? Las huelgas en los muelles desaparecieron de la noche a la mañana, y las aguas del puerto de Nueva York volvieron a estar bajo control. Pero eso fue solo el comienzo. Con la invasión de Sicilia cada vez más cerca, los militares acudieron nuevamente a Luciano. Esta vez, la misión era mucho más delicada: reunir información vital sobre el terreno, playas, rutas, clima local y, sobre todo, aliados dentro de la isla. Gracias a la red mafiosa en Nueva York, cientos de sicilianos fueron localizados e interrogados. Sus testimonios sirvieron para crear un mapa detallado de Sicilia, incluyendo zonas de desembarco, ubicación de minas, rutas seguras y puntos vulnerables del enemigo. Además, se identificaron líderes mafiosos en Sicilia, dispuestos a colaborar con las tropas aliadas. La operación ya no era solo militar, también era política y social. El 10 de julio de 1943 comenzó la invasión. Tropas italianas y alemanas defendían la isla, pero la mayoría de los soldados italianos eran sicilianos. Y ahí fue donde la mafia entró en juego. Se cree que los líderes mafiosos locales, como Don Calogero Vicini, convencieron a soldados y ciudadanos de no resistirse. La población cooperó, y muchos italianos desertaron o incluso ayudaron a los aliados. 4 oficiales de inteligencia, entre ellos Paul Alfieri, desembarcaron junto con las tropas. Gracias a la mafia localizaron el cuartel naval italiano y obtuvieron documentos secretos sobre la ubicación de las fuerzas enemigas y campos minados. Esa información salvó miles de vidas. La ayuda de la mafia no fue gratuita. Al terminar la ocupación, los únicos hombres confiables para las fuerzas aliadas eran los mismos mafiosos. Muchos fueron nombrados alcaldes de pueblos y obtuvieron poder político. Además, comenzaron a saquear depósitos del ejército y a vender suministros en el mercado negro. La Oficina de Guerra Psicológica calculó que algunos grupos mafiosos obtenían hasta el 65% de sus ingresos de este saqueo.
Incluso se estima que un tercio de los suministros enviados a Italia terminaron en manos del crimen organizado. Fue un trato con el diablo, pero uno que muchos en el ejército consideraron necesario. Como toda gran historia, esta también está rodeada de mitos. Uno de los más famosos cuenta que un avión estadounidense sobrevoló el pueblo de Villalba, con una bandera dorada con la letra L de Luciano, anunciando su llegada. Aunque no hay pruebas sólidas, muchos creen que don Calogero Vicini acompañó a las tropas aliadas en su avance y que su influencia fue decisiva para el éxito de la invasión. ¿Realidad o propaganda? Lo cierto es que ni la Marina ni el gobierno de reconocieron jamás esta colaboración públicamente. Después de la guerra, Luciano fue deportado a Italia, donde vivió como hombre libre hasta su muerte en 1962. Lo que queda de esta historia es una verdad incómoda. En los momentos más oscuros, incluso las naciones más poderosas pueden hacer alianzas con aquellos que juraron destruir. Una operación militar que podría haber sido un desastre, se convirtió en un éxito gracias a una red criminal. ¿Fue moralmente correcto? ¿Fue necesario? Eso lo dejo a tu juicio. Pero una cosa es cierta, la historia nunca deja de sorprendernos.